Bien, ¿alguna vez te has sorprendido justificándote alguna acción? Diciendo, bueno, no fue para tanto, todos lo hacen, es normal, es natural. La verdad es que reconocer nuestras fallas cuesta, a todos nos cuesta. Y es el primer paso que nos lleva a la libertad que podemos tener en Cristo. Quiere darnos. La verdad es que hoy te quiero mostrar siete razones por las cuales a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo admitir que hemos equivocado, que hemos fallado y que hemos pecado. Y como el arrepentimiento sincero también puede cambiarlo todo en tu vida y en mi vida. Así que vamos a iniciar, y de estas 7 razones, la primera razón es por qué nos cuesta tanto trabajo admitir que nos hemos equivocado o que hemos pecado, que hemos fallado. Uno, el orgullo nos engaña. Tratando de protegernos, no querernos parecer débiles o vulnerables. El corazón orgulloso busca maneras para presentar una buena imagen, para presentarnos delante, no tan mal delante de los demás. Si lo reconozco, voy a perder. Si digo que fallé, si digo que esto, no, voy a perder autoridad, voy a perder credibilidad también. No sé, pero el orgullo nos encierra y nos engaña de esta forma y no nos permite que tú y yo podamos apreciar la maravillosa gracia de Dios. Nos aleja de la gracia. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque sí, el orgullo te engaña a ti y a mí y nos dice que nos vamos a quedar mal, que nos vamos a ver mal si tú y yo reconocemos, cuando en realidad es todo lo contrario. Punto número 2. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer? El punto número 2 es porque justificamos lo que hacemos. Muchas veces tú y yo tratamos de justificar lo que hacemos y estamos ahí dando explicaciones de todo lo que sucede a nuestro alrededor, cuando simplemente tenemos que reconocer. Decimos, bueno, no fue tan grave. Otros están peor que yo, ¿verdad? Si tú estuvieras en mi lugar, si tú conocieras a esta persona, si fuera tu esposo, si fuera tu hijo, si fuera tu esposa, si fuera tu padre, si fuera tu madre, si fuera tu jefe, si estuvieras en mi trabajo, si estuvieras en mis zapatos, es que nadie me entiende, no lo puedes entender. Y tratamos de justificarnos. Nos autoengañamos, y este autoengaño es un disfraz de error, de lógica, minimizando la culpa. Y sabes una cosa, y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, porque tú y yo nos justificamos muchas veces el hecho de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, de por qué vivimos, por qué decimos, y todo esto nos lleva a un punto. Nos cuesta trabajo reconocer. La tercera razón por la cual nos cuesta trabajo reconocer es porque le tenemos miedo a las consecuencias. ¿Quién no le tiene miedo a las consecuencias? Desde niños, tú y yo le tenemos miedo a las consecuencias, al castigo, le tenemos miedo a que nos regañaran, nos pegaran, bueno, nos golpearan, bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero que nos pegaran, nos regañaran, nos castigaran. Y todo esto, el miedo a las consecuencias es un miedo terrible a ti y a ti y a mí. Muchas veces no queremos reconocer a Dios porque tenemos miedo a las consecuencias. Es que se me va a ir mal, es que me va a pasar esto. Y entonces reconocer implica que aceptas las consecuencias. Y esto es interesante porque si tú y yo reconocemos algo y decimos, sí, yo me equivoqué, sí, yo pequé, Señor, sí, yo hice mal, actué mal, dije mal, pensé mal, lo que sea, tú y yo también estamos asumiendo una cosa, y es: asumo las consecuencias de mis acciones, asumo las consecuencias de mis decisiones, asumo las consecuencias de lo que acabo de hacer, de lo que acabo de cometer, ¿no? Y entonces perder confianza, pedir perdón, enfrentar la vergüenza, que cosas que a ti y a mí no nos gustan para nada, no lo queremos hacer, y por esa incomodidad preferimos minimizar y callar el pecado. Pero dice Proverbios 18:28-13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué maravilloso es que tú y yo podamos alcanzar misericordia por no tapar, sino por ser honestos. Y esto es todo lo contrario. El hecho es de que si asumimos la responsabilidad y también aceptamos las consecuencias, mucho de ello también eliminamos gran parte de esas consecuencias. Y esa credibilidad que tú y yo pensábamos que íbamos a perder no se pierde, o tendremos que volverla a recuperar. Punto número 4. Punto número 4 por las cuales tú y yo le tenemos tanto miedo a reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Bueno, porque duele mirar la verdad. Duele, a todos nos duele mirar la verdad. Hay pecados que
que no negamos, pero tampoco enfrentamos. Hay pecados que tú y yo no negamos. Está bien, ¿verdad? Son parte de, pero tampoco los enfrentamos. Nos da miedo ver qué tan lejos hemos llegado. Nos da miedo ver qué tanto nos ha engañado el pecado en nuestras vidas. Pero Dios nos muestra la verdad no para condenarnos, sino para sanarnos. Y esto es muy importante porque tú y yo hemos de enfrentarnos a una realidad. Y el hecho es de que tenemos que poner delante de nosotros, mirar la verdad, para que tú y yo podamos ser sanos y conoceres la verdad, y la verdad os hará libres. Según en los Corintios 7:10 también nos está diciendo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y entonces esto es interesante porque al final de cuentas, la tristeza que nos lleva al arrepentimiento, el dolor que nos lleva al arrepentimiento, nos acerca a Dios. Mirar la verdad duele, sí, y muchas veces, y esto es muy importante, no es tanto la responsabilidad, no es tanto las consecuencias, sino a quién hemos ofendido y qué es lo que hemos hecho con lo que tenemos delante de nosotros. Eso es muy importante y duele mirar esta verdad. Punto número 5. ¿Por qué muchas veces nos cuesta trabajo enfrentar el que hemos fallado y que hemos pecado? 5. No conocemos bien el carácter de Dios. ¿Y por qué digo que no conocemos bien el carácter de Dios? Porque olvidamos que Él es santo, que Él es perfecto, olvidamos que Él es omnisciente, omnipresente, que Él conoce y sabe todo aspecto acerca de ti y de mí. Y también olvidamos que Él está lleno de gracia, de misericordia, de perdón. Cuando conocemos su carácter, no huimos, corremos a sus brazos. ¿Sabes una cosa? Y esto es muy interesante porque el engaño del pecado, ¿qué hace contigo y conmigo? En Génesis vemos el caso de Adán, ¿recuerdas? El caso de Adán. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y entonces conocen, ¿verdad?, el pecado en sí por primera vez, y esto les hace esconderse y hace que quieran esconderse, y entonces el Señor, muy sabio, diciéndoles, ya supe lo que hicieron, ¿verdad? Malditos desgraciados, pecadores. No, sino al final de cuentas, ¿dónde estás, Adán? Y eso le hace esconderse, porque olvidamos el carácter de Dios. Que si Dios es santo y es perfecto, Él es completamente santo, perfecto, que no hay nada que se le pueda, no hay nada que impuro que se le pueda acercar a Dios. Por otro lado, Él es omnisciente y Él es omnipresente, que está en todas partes y conoce todo. Y que por otro lado, también parte de su carácter es que es un Dios lleno de gracia, de misericordia y de perdón. Y que si hay esto, si es el pecado, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si conociéramos el carácter de Dios, como Jesús lo dijo, si tan solo conocieras quién es el que te dice, dádeme de beber, tú le pedirías agua de vida. Si tan solo conociéramos quién es el que habla con nosotros, quién es nuestro Dios, el dador de la gracia, del perdón, correríamos hacia sus brazos. Y inmediatamente, a la final de cuentas, reconocer nuestro pecado nos llevaría a correr a Dios. ¿Qué hace que tú y yo nos escondamos de Dios? ¿Qué hace que tú y yo querramos ocultar el pecado? ¿Qué hace que tú y yo querramos negar algunas cosas, suprimir otras? Y que se nos olvida el carácter de Dios. Y sí, es muy importante. Recuerda el carácter de Dios, recuerda quién es Dios, recuerda quién es Dios, cómo hace las cosas, cómo actúa, cómo ha actuado en el pasado, cómo sigue actuando en nuestras vidas. Y esto no se acaba. Dios no deja de obrar, Dios no deja de perdonar, Dios no deja de mostrar su gracia, su amor, su misericordia en nuestras vidas. Dios no ha acabado contigo y conmigo. Y es muy importante que para ti, para mí, tú y yo podamos reconocer y conocer el carácter de Dios. Por eso en otras partes de los videos he tomado tiempo para 365 días con 365 atributos de Dios, y quiero compartir esto contigo. Tengo un parte de un material que quiero compartir como un tiempo devocional para ti, que tú tengas este tiempo con Dios, 365 días con 365 atributos de Dios, de quién es Dios. ¿Qué implica? ¿Quién soy yo delante de Dios con este atributo de Dios? ¿Y qué implica esto para mi vida? Si te interesa, mándame un mensajito, ¿verdad? Y pídemelo, sin problema te lo puedo mandar, ¿bien? Y más adelante, pues también tener esta oportunidad de que tú y yo podamos conocer a profundidad el carácter de Dios. Y
Número 6. La razón número 6 por la cual tú y yo nos cuesta trabajo reconocer a Dios es porque no nos examinamos. Normalmente nos cuesta trabajo examinarnos, vernos al espejo, tenemos el espejo delante de nosotros, nos cuesta trabajo mirarnos, porque vivimos tan rápido, no nos detenemos a reflexionar. Vivimos tan rápido en la dinámica de todos los días, vivimos tan rápido que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, la rutina, correr de aquí para allá y tenemos que, se nos falta, se nos acabó, y venimos, vamos, viene, regresamos, y sin pausa, sin conciencia, sin arrepentimiento. Y esto es esto es interesante, porque el vivir sin pausa, el vivir sin conciencia, el vivir sin arrepentimiento, el vivir sin darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo trae ansiedad a tu vida y a mi vida. Y estoy muy seguro que la gran parte de la ansiedad es porque tú y yo nos falta reconocer muchas cosas en nuestra vida. No estoy diciendo, y no se me malentienda, ¿no? El hecho es de que entonces, si alguien tiene ansiedad es porque tiene un pecado. No lo estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que gran parte de lo que vivimos hoy en la actualidad y la falta de sentarnos, de reflexionar, de meditar, la falta de tener ese tiempo para hacer conciencia y arrepentirnos, nos lleva mucho a muchas cosas que hoy estamos sufriendo como sociedad y que hoy justamente estamos sufriendo en el aspecto de temas emocionales y temas de enfermedades mentales, ¿no? Porque porque no tomamos tiempo para reflexionar, porque no tomamos tiempo para detenernos, para hacer pausas, no tomamos tiempo para descansar, no tomamos tiempo para que tú y yo podamos tomar este tiempo y hacer conciencia en nuestras vidas. Así que dice el Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por camino eterno, porque Él es Dios el que hace estas cosas. Y punto número 7 final. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer que hemos pecado? Porque el pecado crea ceguera espiritual, porque el pecado crea que tú y yo no estemos ciegos. Nos acostumbramos al mal y vamos a poner así, lo habitual, lo que tú y yo estamos acostumbrados a hacer una y otra vez, lo hacemos normal. Hemos hecho de las cosas habituales la normalidad. Y si alguien se sale de esa normalidad, de esa habitualidad, ya es una persona que es rara, anormal, ¿no? Nos volvemos insensibles, normalizamos ofender a Dios, normalizamos normalizamos algunas cosas. Hay algunos pecados que los hemos normalizado, que los hemos hecho parte de nuestra vida. Hay algunas cosas, acciones, no solo de lo que decimos, no solo de lo que hacemos. Hay actitudes del corazón que hemos dejado, que hemos permitido, que hemos mantenido ahí y no le hemos hecho frente. Dice la Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Su luz puede abrir tus ojos y mis ojos para darnos cuenta, quitarnos la ceguera espiritual que hay en nosotros. Así que el arrepentimiento no es el final de las cosas. El arrepentimiento es el inicio de lo que Dios quiere hacer en ti y por ti y a través de ti. No tengas miedo de reconocer tus errores. Cada vez que lo haces, das un paso hacia la restauración, das un paso hacia la victoria. Hoy es un buen día para volver al Padre, para regresar al Señor. Hechos 3:19 dice así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te gustaría tener tiempos de refrigerio? ¿Te gustaría tener y disfrutar? Y sabes, y esto es muy importante. El primero que se pone en la fila para decir, Señor, a mí me ha costado mucho trabajo en muchas ocasiones reconocer que he pecado, reconocer mis fallas, reconocer mis pecados, reconocer mis errores delante de Dios y luego también delante de algunos otros más, mi familia, mi esposa, mi esposa, mis hijas, padres, en el trabajo, soy yo. Entonces yo me pongo también delante de la fila, el primero en la fila, reconociendo esto. Entonces esto te lo estoy diciendo de alguien que sabe qué es esconderse, de alguien que sabe qué es tapar, que le cuesta trabajo reconocerlo. Pero hay algo muy importante, que me encantó este versículo Hechos 3:19, porque arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. ¿Quieres vivir tiempos de refrigerio? ¿Quieres vivir tiempos de disfrute? Tiempos de disfrutar la vida, de tiempos de que tú y yo podamos sentarnos, reflexionar y decir, Señor, gracias porque soy tan bendecido.
de esos tiempos de refrigerio vienen gracias al arrepentimiento. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien más. Necesitamos escuchar muchas veces el hecho de que Dios sigue perdonando. Esto no se nos olvide, Dios sigue perdonando. Y suscríbete a la campanita, como muchos, me vas a ayudar mucho en el crecimiento del canal, pero también de compartir con otros. Y recuerda, la frase importante: Señor, examíname y restáurame. Así que sigamos creciendo juntos en la gracia de Dios, sigamos creciendo juntos en la transformación que Dios puede hacer. Y esto es levántate, resplandece. Espero que Dios siga obrando, siga trabajando en tu vida y que esto sea una bendición para que tú y yo podamos compartir a otros también. Cuando nos cuesta trabajo reconocer que hemos fallado y que hemos pecado. Que Dios te bendiga, levántate, resplandece.